La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior, volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 25. La curación de los enfermos. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Marcos 1:32-34. Referencias paralelas. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él, con solo una palabra, expulsó a los espíritus. Curó también a todos los que se encontraban mal para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:16-17. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lucas 4:40-41. A fin de comprender y apreciar mejor la ley divina de que se valió Jesús para efectuar las curaciones, es preciso entender la ciencia general que explica la naturaleza de la enfermedad y el modo de sanarla. La enfermedad constituye un estado de falta de armonía que provoca de inmediato o a largo plazo dolor o infelicidad a un ser viviente. Los seres humanos se hallan sujetos a tres clases de enfermedades: las que afectan el cuerpo, a la mente y al alma. El cuerpo se ve afectado por bacterias, virus, toxinas, heridas y problemas orgánicos, los cuales ocasionan sufrimiento físico. La curación física consiste en liberar al hombre de las dolencias corporales. La mente es susceptible de contraer infecciones provocadas por las bacterias mentales del temor, las preocupaciones, la melancolía, el nerviosismo psicológico, la ira, la gula, las insaciables tentaciones sensuales, el egoísmo, los celos y las tendencias morbosas, todos los cuales producen padecimientos e inquietud mental. La curación de las enfermedades psicológicas se denomina curación mental. El alma es perseguida por la enfermedad de la ignorancia, que se origina en el engaño cósmico. Esta ignorancia hace que el hombre olvide su perfecta naturaleza divina y se concentre en su imperfecta naturaleza humana. La ignorancia crea falta de armonía entre la mente y el cuerpo, y entre la mente y el alma. Además, engendra todos los demás problemas. El dolor físico no causa sufrimiento mental, si la mente es poderosa. Los mártires, cuya mente se hallaba firmemente enfocada en la devoción a Dios, conservaron su serenidad interior, incluso mientras se les quemaba en la hoguera. El sufrimiento mental, en cambio, trae habitualmente consigo a su compañero el sufrimiento físico. Cuando el alma cede a la ignorancia, la expresión de sus poderes, el cuerpo y la mente quedan automáticamente sujetos a los padecimientos físicos y mentales. Porque es la enfermedad de la ignorancia la que da lugar en el ser humano a la conciencia apegada al cuerpo y a la identificación de la mente con el cuerpo. Las almas que han alcanzado la unión con Dios, que se han curado de la enfermedad de la ignorancia, contemplan el cuerpo como un sueño de Dios, el pensamiento congelado de la divinidad. Cuando por medio de la meditación se abre el ojo de la sabiduría, se disipa la oscuridad de la ignorancia mortal y del padecimiento físico y mental. Gracias a la luz de Dios que se refleja en el alma, Jesús conocía la relación causal que existe entre la mente y el cuerpo y entre el alma y Dios. Por ello le fue posible controlar la estructura atómica de las células.
armonizar las perturbaciones psicológicas y restablecer así la salud en los cuerpos y mentes enfermos. El cuerpo y la mente pueden reflejar la eterna belleza, la juventud, la paz perdurable y la inmortalidad del alma, puesto que se han desarrollado a partir del alma. La inmortal imagen de Dios, el mundo se vanagloria de sus adelantos materiales, pero aún le resta descubrir la ciencia y el arte del más elevado logro humano, la celestial bienaventuranza que disfrutaron y disfrutarán por toda la eternidad. Jesús y el cónclave de los grandes santos y maestros desde el momento en que se liberaron de la ignorancia mortal. Existen diversos métodos para sanar las tres clases de enfermedades antes mencionadas. El engaño se disipa por medio de la práctica cada vez más profunda de la meditación hasta alcanzar el contacto estático con el siempre renovado gozo de Dios. Los esfuerzos meditativos se pueden fortalecer e intensificar leyendo con entendimiento intuitivo las escrituras genuinas y mediante la introspección discernidora sobre las verdades religiosas, a través de la relación con los santos que comulgan con Dios, por medio de la sintonía en pensamiento y acción con los ideales y la guía del gurú, mediante la devoción, a través de las buenas acciones realizadas con el fin de ayudarse a uno mismo y ayudar a los demás a liberarse del sufrimiento físico, mental y espiritual, y llevando una vida que se ciña a los principios morales. Asistir a oficios religiosos y frecuentar buenas compañías solo demuestra que una persona está interesada en la espiritualidad. Para liberarse de la ilusión es preciso que exista un verdadero compromiso previo de seguir y practicar los preceptos de aquel que se encuentra en contacto con Dios y que puede enseñar la técnica para alcanzar dicha meta. Jamás debemos darnos por satisfechos con las creencias dogmáticas o con la mera garantía de salvación que otros puedan haber prometido. A no ser que uno conozca a Dios, debe seguir buscándole hasta rasgar el velo del engaño y establecerse de manera inalterable, y más allá de toda duda, en este logro. Se pueden tratar las enfermedades psicológicas con la ayuda del autoanálisis, la introspección atenta y la compañía de personas mentalmente saludables cuyo ejemplo se procurará emular. Concentrarse en pensamientos espiritualizados durante la meditación erradica de manera efectiva las causas de las enfermedades mentales y los corrosivos malos hábitos mentales. Durante la meditación, la mente se dirige hacia el interior y retira de los músculos y nervios la fuerza vital, que estimula la actividad exterior, y concentra dicha fuerza vital en las células del cerebro, donde se encuentran grabadas las tendencias malignas. Esta energía vital concentrada durante la meditación calcina y borra los surcos o patrones de hábitos mentales que se hallan alojados en el cerebro. Todos los hábitos son mentales. Se trata de mecanismos automáticos de la mente que facilitan la realización de tareas psicológicas o físicas. La atención es la aguja que graba los surcos de los buenos o malos hábitos mentales y registra en el cerebro las experiencias o acciones que se repiten. Cuando se enfoca la atención en tales grabaciones, éstas se manifiestan de manera automática como actividad mental y muscular. Es preciso privar a los patrones negativos de su poder de control mediante la destrucción de su desafortunada capacidad de repetirse a sí mismo. La fuerza de voluntad y la autosugestión inducidas por el estímulo de otras personas pueden ser de utilidad para destruir los hábitos mentales. La fuerza de voluntad puede concentrar energía en los patrones cerebrales y producir efectos curativos. Cuando la voluntad del paciente se encuentra paralizada por haber padecido continuamente una enfermedad mental, resulta beneficiosa la autosugestión, es decir, implantar en la mente subconsciente pensamientos o imágenes positivos por medio de la repetición concentrada. Cuando la persona que se desea sanar recibe un poderoso pensamiento curativo procedente de quien procura ayudarla,
y luego hace suya esa sugestión concentrándose en el poder de manifestación de tal pensamiento, el enfermo refuerza entonces su propia fuerza de voluntad, valiéndose de la sugerencia de curación que le ha transmitido la potente voluntad del sanador. La autosugestión empleada en la mayoría de los métodos de curación psicológica puede hacer que reviva la voluntad paralizada por las enfermedades, y esa voluntad envía luego energía al cerebro y deshace el patrón destructivo alojado en las células cerebrales. La influencia de los malos hábitos mentales también se debe al cultivar la compañía de quienes habitualmente abrigan buenos pensamientos. Aquellos que son tímidos deben relacionarse con quienes son valientes, los que tienden a la sensualidad con quien posee autocontrol, los que son inquietos con aquellos que han desarrollado hábitos meditativos. Si uno ejerce el poder de la voluntad transformándolo en el poder de decir no y permanece alejado de las compañías y ambientes perjudiciales que alimentan un determinado mal hábito, puede hacer morir de inanición aquellas compulsiones que lo llevan a comportarse de modo incorrecto. Dado que los males del cuerpo tienen raíces psicológicas y que el cuerpo mismo es una condensación del pensamiento, existen dos maneras de tratar las aflicciones corporales: los métodos físicos y los mentales. Los diversos procesos de curación física estimulan en mayor o menor medida la fuerza vital, que es la que lleva a cabo la curación. Los procedimientos médicos, los medicamentos, los tratamientos con hierbas y las diversas técnicas terapéuticas mentales y espirituales son métodos válidos de curación. Ellos resultarán efectivos según el grado en que armonicen y restablezcan el adecuado flujo de energía vital en el cuerpo, lo cual constituye la causa directa de la curación. Uno de los métodos físicos para tratar enfermedades consiste en purificar el cuerpo de toxinas y rejuvenecer la energía vital a través de un ayuno que se lleva a cabo con buen criterio. Cuando se realiza un ayuno, la voluntad depende entonces del espíritu y extrae energía de la fuente cósmica. De este modo se refuerza y estimula la energía curativa del cuerpo. En cuanto al método y duración del ayuno, es aconsejable seguir la guía de un experto. Si no existen problemas médicos que lo impidan, la mayoría de las personas puede beneficiarse ayunando un día por semana o 3 días consecutivos una vez al mes. Durante el ayuno solo se tomará jugo de naranja o de otra fruta sin endulzar. Desde épocas antiguas se ha comprobado que las hierbas frescas poseen sustancias nutritivas y propiedades químicas que son beneficiosas para la curación, porque eliminan venenos y destruyen las bacterias presentes en la sangre. Los medicamentos se sintetizan a partir de extractos de hierbas y de otros elementos presentes en la naturaleza. Por lo tanto, se puede decir que los medicamentos también poseen propiedades curativas. Quienes desdeñan la medicina y sus efectos beneficiosos sobre el organismo humano deberían ser capaces igualmente de abandonar los alimentos, pues quien ingiere alimentos está utilizando las propiedades medicinales y portadoras de salud de estos productos elaborados por la naturaleza. Sin embargo, al referirme al poder de la medicina que se deriva de los elementos de la naturaleza creados por Dios, debo añadir también que la medicina por sí sola no tiene el poder de curación que posee la mente cuando se sabe utilizar ese poder mental. Quienes depositan toda su confianza en la medicina debilitan su mente y comprueban entonces que deben vivir dependiendo de la medicina. Así ocurre con algunas personas que he conocido, que parecen necesitar imperiosamente de intervenciones quirúrgicas periódicas, aunque en determinados casos la cirugía es necesaria para erradicar el tejido enfermo e impedir así que afecte el tejido sano. No obstante, cualquiera que sea el tipo de tratamiento que se adopte, en gran medida es la mente la que pueda determinar el resultado positivo o negativo de la terapia elegida. La duda, la depresión, los pensamientos pesimistas y la falta de voluntad debilitan el flujo de la energía vital curativa. A fin de estimular los procesos curativos naturales del cuerpo con la fuerza vital necesaria para ayudar a restablecer la salud,
Es preciso dirigir en forma consciente los poderes de la mente por medio de pensamientos positivos, oraciones, afirmaciones, visualización, voluntad y alegría. Las personas deberían aprender a aprovechar más el gran poder curativo de la mente y a implantar hábitos saludables, la alimentación apropiada, la práctica de ejercicio físico, respirar aire puro, una exposición adecuada a la luz del sol, la higiene, la relajación física y mental, así como recargar conscientemente la fuerza vital. La principal práctica médica del futuro será la aplicación de rayos, cuya naturaleza vibratoria es más compatible con la naturaleza atómica y molecular del cuerpo humano. En el caso de las enfermedades crónicas, los rayos curativos pueden llegar hasta el sitio donde se encuentra la perturbación atómica de las células. Los rayos solares también poseen una gran energía curativa, aunque deben evitarse los efectos nocivos de la sobreexposición. Los masajes y los ajustes de la espina dorsal promueven con eficacia la salud, ya que liberan la fuerza vital que se halla obstruida y permiten que éste lleve a cabo su función de confiable sanadora de las enfermedades físicas. Los ejercicios de yoga, las posturas o asanas del hatha yoga son un método excelente para realizar un ajuste en las vértebras espinales a fin de distender la presión ejercida sobre los nervios de la columna vertebral y lograr que la fuerza vital fluya normalmente a través del sistema nervioso, lo cual promueve la curación de numerosas enfermedades. Los ejercicios energéticos que se describen en las lecciones de la escuela son un método de ejercitación que despierta rápidamente la fuerza vital curativa, con el fin de conservar la salud y sanar de manera directa las enfermedades. Se pueden curar las enfermedades físicas en forma mental mediante la estimulación de la voluntad, de la imaginación, de la emoción o del raciocinio del paciente. El sanador ha de poseer una gran concentración y ser capaz de emplear su propia voluntad, imaginación, emoción o raciocinio sobre sus pacientes. Debe estar versado en la interpretación de las diversas personalidades a fin de que le sea posible determinar la verdadera naturaleza de sus pacientes y tratarlos de modo adecuado. Estimulará la voluntad en aquellos pacientes que posean una voluntad poderosa, la imaginación en los que sean imaginativos y así sucesivamente. Encontramos un ejemplo de curación mediante el poder de la emoción intensa en el caso de una persona que había perdido la capacidad de hablar. Al ver que se desataba un incendio en el edificio en que se hallaba, comenzó a gritar ¡fuego! El hábito, enfermedad subconsciente que causaba su invalidez, sanó en ese instante debido a las fuertes emociones de pánico y excitación que el peligro inminente despertó en ella. La voluntad, la emoción, la imaginación y la razón no poseen por sí mismas poder curativo, solo estimulan la fuerza vital que se halla inactiva de manera parcial en la persona físicamente enferma. La mayoría de los sanadores psíquicos emplean métodos de autosugestión y el razonamiento para estimular la imaginación y la voluntad de sus pacientes. La voluntad y la imaginación así activadas despiertan, a su vez, la fuerza vital adormecida del paciente, la cual cauteriza las bacterias que originan la enfermedad y otras físicas similares y produce la curación. Las mayorías de las personas no son conscientes del inmenso poder de la mente y en consecuencia tampoco saben que nada puede sanarlos si la energía vital se encuentra debilitada. El cuerpo se formó a partir de una célula microscópica. Todo lo que constituye su estructura física fue creado por esa energía y por esa mente. Tales fuerzas supremas de curación, vinculadas armoniosamente entre sí, se hallan en el interior mismo de cada ser y reciben su poder del alma. No hay que desdeñar ningún método de curación que en mayor o menor grado ponga en funcionamiento la ley divina. Sin embargo, habrá de recordarse que el empleo del poder mental es más efectivo que una sola utilización de los métodos físicos de curación. El procedimiento óptimo consiste en recurrir, por medio de la fe y de la meditación, al ilimitado y certero poder de Dios,
no solo con el objeto de sanar el cuerpo y la mente, sino con el fin de despertar la omnipotencia latente del alma. En el episodio de Cafarnaún, citado en los versículos anteriores de la Biblia, se nos dice que Jesús empleó ese poder para curar a los numerosos enfermos que acudían a él. Este milagro fue posible porque quienes se acercaban lo hacían con receptividad y fe. El Espíritu de Jesús tenía poder sobre la energía cósmica. La fe de los enfermos le permitió a Jesús proyectar desde su cuerpo esta energía de suprema capacidad curativa a fin de reforzar la débil energía vital de los enfermos. Tanto la energía del cuerpo de Jesús como la del cuerpo de las personas sanadas provenían de la energía cósmica de Dios. Jesús ordenó a su voluntad que conectara la energía cósmica con la energía de su propio cerebro y que la enviara en un flujo continuo de potentes rayos hacia sus manos y a través de éstas hacia el cuerpo de la persona afectada. La curación que se realiza enviando energía a través de las manos, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba, se basa en la capacidad del sanador de conectarse con la energía cósmica de Dios y dirigirla conscientemente. El cuerpo vive dentro de un mar omnipresente formado por este poder vibratorio. Dicha energía es la que sostiene la vida y renueva la vitalidad del cuerpo a medida que éste se agota como resultado de la actividad física y mental. La vida del cuerpo depende principalmente de la energía cósmica, que entra de modo automático por la boca del bulbo raquídeo o por la que se atrae de manera consciente hacia el cuerpo por medio del poder sintonizador de la voluntad humana. La energía obtenida directamente del éter cósmico, así como la obtenida indirectamente a través de los alimentos y del oxígeno, se concentra en la cabeza, en el dínamo energético principal del cerebro, desde donde se vierte hacia el cuerpo entero a través de las 6 subdínamos de los centros sutiles ubicados en la espina dorsal. El centro supremo del cerebro y los 6 centros del eje cerebroespinal envían energía a través de los nervios hacia todas las áreas vitales, sensoriales y motoras del cuerpo. Así pues que cada parte del cuerpo, por ejemplo, los ojos, las manos, los pies, el corazón, el ombligo, la nariz, la boca y cada protuberancia del cuerpo emana una corriente. La corriente nerviosa que se proyecta desde los ojos, las manos y los pies es más poderosa que la proveniente de otras áreas. La parte derecha del cuerpo es el polo positivo, en tanto que la parte izquierda es el polo negativo. El lado derecho positivo es más fuerte que el izquierdo negativo. Si bien el poder de ambos polos pueden invertirse en el sentido físico, como ocurre en el caso de las personas zurdas, la conformación de la fisiología del cuerpo astral no varía. El poder de la fuerza vital que se emite hacia el exterior para sanar a otros es proporcional a la fuerza de voluntad del sanador. Los maestros como Jesús, que poseen un control infinito sobre su voluntad, pueden proyectar el rayo curativo de la vida, creador de todas las cosas, a través de cualquier órgano, pero sobre todo a través de las manos, de los pies o de los ojos. El simple hecho de apoyar las manos, los polos positivo y negativo, sobre otra persona, produce un cierto intercambio de magnetismo con la energía presente en tal persona, pero no transmite la potencia necesaria como para sanar. Es el poder de la fuerza vital conscientemente generado y dirigido y que fluye a través de las manos lo que da lugar a la curación, mediante la actividad de la fuerza vital que crea, integra, desintegra, cristaliza, metaboliza, produce y mantiene el complejo cuerpo formado por células diferenciadas. Dicha fuerza vital es inteligente, pero se halla menguada y fuera de control en las personas cuyo cuerpo está gobernado por una mente débil e identificada con el ego. Por el contrario, en quienes se identifica con el alma, la creativa e inteligente fuerza vital se encuentra en su máximo potencial y está gobernada por la sabiduría del alma. Aquel que conoce su alma sabe cómo obrar milagros haciendo uso de la fuerza vital.
la cual tiene control sobre la vida y la muerte, al enviarla a través de las manos en forma de rayos curativos para destruir las enfermedades de las personas afectadas. En los versículos antes citados, como también en otros relatos de los evangelios, se afirma que Jesús utilizó diversos métodos externos para transmitir la energía cósmica: la imposición de manos, la utilización de palabras curativas divinamente recargadas, la transmisión de energía a través del éter mediante el uso de la voluntad y la emisión de pensamientos poderosos hacia la persona necesitada. La curación a distancia por lo general implica el principio de autosugestión. La voluntad del sanador envía un pensamiento poderoso acompañado de energía vibratoria hacia la persona que será sanada, la cual, en respuesta a esa vibración, despierta su propia imaginación y voluntad adormecidas para liberar la fuerza vital curativa que se encuentra latente en su interior. Las curaciones mentales instantáneas se producen cuando el sanador y la persona que ha de ser sanada se encuentran en perfecta sintonía. Si el sanador posee una voluntad e imaginación poderosas y el enfermo tiene fe en la capacidad del sanador para despertar su voluntad e imaginación, entonces éste sanará rápidamente gracias a la reanimación de su propia fuerza vital. La curación puede demorarse cuando el poder curativo del sanador es deficiente o cuando la persona que precisa ser sanada no es adecuadamente receptiva a las vibraciones curativas del sanador, lo cual puede deberse a la falta de fe, a restricciones kármicas o a persistentes malos hábitos de pensamiento y de acción, cuyas vibraciones negativas contrarrestan las positivas vibraciones curativas. La energía cósmica, al igual que su expresión individualizada, es decir, la energía vital del cuerpo, es más sutil que los rayos X y posee por consiguiente la capacidad de destruir no solo los gérmenes físicos, sino también las bacterias mentales de las malas tendencias y las bacterias de la engañosa ignorancia que oscurecen la perfección del alma. Jesús y los grandes sabios sanaban a otras personas a pesar del karma o de los patrones de malos hábitos mentales que éstas pudieran tener, enviando energía cósmica al cerebro del paciente, ya que es en el cerebro donde tienen su raíz todos los males físicos, mentales y espirituales. La energía divina enviada por un maestro se une a la energía parcialmente inactiva del cerebro del paciente y la combinación de ambas incinera las bacterias de las enfermedades físicas, los hábitos no saludables o las limitaciones de la ignorancia, todos los cuales se encuentran alojados en el cerebro, en los patrones de la mente consciente, subconsciente y supraconsciente. Este método divino de curación fue empleado por Jesús el Cristo para sanar a las almas poseídas, a los lisiados o a los ciegos. Únicamente los maestros poseen una fuerza de voluntad divina lo suficientemente poderosa como para utilizar la energía cósmica. Si cuentan con el permiso de Dios, con el fin de materializar de nuevo las partes corporales de una persona afectada, así se logra la curación de miembros imposibilitados o se restablece la visión en forma instantánea. La poderosa energía que un alma crística irradia hacia el cerebro de un individuo psicológicamente enfermo tiene un efecto directo similar, tanto si se trata de destruir el mal karma como las tendencias mentales perjudiciales arraigadas en el cerebro. Los gurús que se encuentran unidos a Dios liberan de ese modo a sus discípulos, receptivos de hábitos de ignorancia que los han acosado a lo largo de numerosas encarnaciones. Cuando Jesús sanaba a una persona poseída, lo hacía de dos formas. La primera, dado que su conciencia se hallaba en sintonía con la inteligencia crística presente en toda la creación, empleaba la voluntad crística, que gobierna las fuerzas y entidades astrales, para obligar a los espíritus inmundos a abandonar el cuerpo del enfermo. La segunda, utilizaba su poder de voluntad para enviar energía cósmica hacia el cerebro de la persona poseída.
De esa manera destruía en dicho órgano las obsesiones provocadas por el espíritu inmundo, así como los patrones kármicos y los patrones de hábitos que predisponían a la persona a ser víctimas de la posesión. En los versículos que se están analizando, se relata que cuando Jesús exorcizó a los demonios de muchos, estos salieron gritando: «Tú eres el Hijo de Dios», pero Él les conminaba y no les permitía hablar, puesto que todas las cosas del mundo astral se hallan ocultas por la voluntad de Dios, para velar la dinámica del misterioso funcionamiento de la creación material. Jesús no deseaba revelar su poder excepto de una manera humana y natural, es decir, por medio de testimonio de sus obras, las cuales realizaba en cumplimiento de las palabras de los profetas. Incluso cuando se realizaba un repaso somero de la ciencia de las diversas formas de curación, resulta evidente que la base de todos los recursos es el poder vibratorio de la fuerza vital, reforzado por la receptividad de las personas que necesita ser sanada. La confianza en la efectividad del remedio por parte de una mente con actitud positiva estimula la fuerza vital curativa. Por consiguiente, los métodos de curación física o mental deben administrarse de acuerdo con las inclinaciones y hábitos mentales del paciente. Dijo Jesús: «Lo del César, devolvédselo al César». Si adaptamos la frase, esto significa que aquellos que creen en la curación médica deben recurrir a los médicos. Los que creen en los métodos de los osteópatas, de los homeópatas o en otros remedios naturales, deben utilizar dichos métodos. Quienes tienen fe en la curación psicológica deben acudir a los que sanan la mente, pero sobre todo, sea cual sea la práctica de curación, se debe creer fundamentalmente en el ilimitado poder curativo de Dios y en la intercesión de los maestros que se encuentran en comunión con Él. Puesto que Jesús se hallaba en contacto con Dios y con su energía cósmica que todo lo crea y todo lo sana, podía modificar la estructura atómica de cualquier parte enferma del cuerpo y transformarla en una configuración atómica saludable. Los sanadores comunes que no poseen tal dominio sobre las fuerzas creativas harán bien en no cargar sobre sus hombros con la responsabilidad total de manejar casos de enfermedades graves. Esos cuadros deben someterse a los conocimientos y a la experiencia de quienes se dedican a la ciencia médica. Tal intervención de la medicina no debe considerarse una negación de la efectividad de los métodos mentales y espirituales aplicados con constancia para promover la curación, sino más bien un modo de intensificar su eficacia. En cambio, aquellas afecciones más maleables que tienen base psicológica, como es el caso de los trastornos nerviosos o emocionales, las obsesiones leves o los malos hábitos, así como también los males físicos comunes que requieren solo la activación o el refuerzo de la fuerza vital debilitada, responden más eficazmente al uso de la sugestión, de la fuerza de voluntad divina y de la invocación del poder de Dios por parte del sanador y del paciente. Dios creó tanto las leyes físicas de la ciencia como las leyes divinas más sutiles que subyacen a aquellas. Creer en una de ellas y aplicarla no contradice necesariamente las otras, siempre que la fe se deposite de manera intrínseca en el Creador mismo. Solo Dios posee poder curativo ilimitado. El poder del ser humano puede fracasar, en tanto que eso jamás ocurrirá con el poder de Dios. Sin embargo, aun cuando nuestro Padre no desea vernos sufrir a causa de las enfermedades, Él no puede sanarnos hasta que abramos los portales de nuestra buena disposición a ser sanados, a causa del uso incorrecto del libre albedrío que Dios nos ha otorgado. Dejamos a Dios fuera de nuestras vidas. En cambio, si utilizamos correctamente el libre albedrío, permitiremos que Dios se manifieste dentro de nosotros, a fin de estar seguros de contar con el poder curativo de Dios. Es preciso que cada día le conozcamos y la sintamos profundamente en la meditación. Él no es un poder cósmico insensible al que uno puede conectarse o desconectarse, según su conveniencia o necesidad.
esperando recibir bendiciones instantáneas en los momentos de oscura aflicción, para luego olvidar por completo ese poder en los periodos de gozo en que brilla la buena fortuna. Aquel que no siente la necesidad de Dios tanto en los momentos más intrascendentes como en los más significativos de la vida, aún no ha comprendido la condición indispensable que existe entre el hombre y su Hacedor. De los males de la ignorancia, el más lamentable es el uso inapropiado del libre albedrío en acciones que hacen que el hombre olvide a Dios. Por consiguiente, si establecemos una sintonía constante con Dios mediante la práctica de la devoción y la meditación profunda, y con fe inquebrantable continuamos pidiendo el auxilio del Padre a pesar de la invasión de las dudas indeseables o de las evidencias en contra, con certeza lograremos el resultado deseado. Sin embargo, quien carece de una concentración lo suficientemente profunda como para sintonizarse con la aparente intangibilidad de Dios, puede a menudo recibir una curación más rápida si se sintoniza con los santos y maestros que ya se encuentran en comunión con Dios. Así como ellos le ofrecen a Dios toda su devoción, Él a su vez les concede a ellos poder ilimitado para sanar el cuerpo, la mente y el alma. Los devotos que desean sanar el mal de la ignorancia, que es la causa fundamental de todos los males, deben mantenerse firme en la fe que sienten por el Gurú verdadero que Dios les ha enviado y por la orientación y la intercesión que tal Gurú les ofrece. Jesús empleaba únicamente el poder curativo divino y le adjudicaba a Dios todo el mérito de esas curaciones milagrosas, porque en su interior no sentía el yo o conciencia del ego, que proviene de la identificación del alma con el cuerpo físico. Incluso cuando Jesús dijo, a ti te digo, levántate, recobra la salud, no se estaba refiriendo al yo del ego, sino a la ilimitada conciencia de Dios a la cual se encontraba unida su alma. A menos que el alma se despoje de la conciencia del ego, el yo soy, mediante la divina conciencia intuitiva que se experimenta en el recogimiento interior de la meditación, el hombre será incapaz de alcanzar la unión con el espíritu. Cuando una persona común dice, yo haré esto, el yo es una referencia a la conciencia del ego identificada con el cuerpo. Esa persona no puede diferenciarse de su forma física y no es capaz de percibir la conciencia más profunda de su alma. Por el contrario, cuando Jesús hacía alusión al yo que estaba en su interior, siempre se refería a la conciencia de su alma unida a la de Dios. Sea cual sea la efectividad de los poderes curativos que se posean, son limitados en comparación con el infinito poder curativo de Dios. Por lo tanto, en vez de solo hacer uso de los poderes curativos propios, el ser humano debería separarse del ego e invocar el ilimitado poder curativo de Dios, a fin de que dicho poder fluya a través de él y pueda así actuar como un canal exento de obstáculos. En la práctica de sanarse a sí mismo o sanar a los demás, uno debe asegurarse primero de su comunión divina y luego sumergirse por completo en Dios antes de intentar llevar a cabo toda curación. La curación divina solo es posible cuando el sanador sirve como un medio perfecto a través del cual puede influir sin obstrucciones la omnipotencia de Dios. El egotismo las proclama exhibicionistas y las glorificación de sí mismo, tal como decir, fui yo quien le sanó o Dios actúa a través de mí, deben evitarse rigurosamente, tanto en palabra como en pensamiento. Dejemos que el omnisciente Dios declare su poder en la evidencia de la curación misma. Incluso un devoto sincero, si no se encuentra realmente unido a Dios por vía de la realización del ser, puede conservar ocultos en su interior rastros no detectados del ego cuando se presenta como instrumento de curación y le dice al enfermo, sana por el poder de Dios. En cambio, el hombre superior, habiendo trascendido todo egotismo que le separa de la unión verdadera con Dios, habla desde la humildad perfecta, incluso cuando declara, a ti yo te digo, levántate y sana.
En este caso yo significa solo Dios, a quien el santo unido a Dios percibe dentro de su propio ser. Las palabras del profeta Isaías acerca de Jesús hacen referencia a que la curación divina se halla implícita una importante expresión de la gracia de Dios. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Los sanadores poderosos como Jesús solo pueden borrar los afectos del karma de una persona de acuerdo con los principios correspondientes al funcionamiento de la ley de causa y efecto. Si alguien lleva en su cuerpo una carga de veneno debido a una alimentación inadecuada, por ejemplo, puede tomar un medicamento que contrarreste sus efectos y así crear una nueva causa, cuyo efecto sea capaz de eliminar la virulencia del veneno en su organismo. De igual modo, Jesús con su poderosa conciencia pudo contrarrestar por diversos métodos los efectos adversos de los errores pasados adquiridos y acumulados por personas que habían errado. Sin embargo, nadie, ni siquiera alguien de la estatura espiritual de Jesús, puede quebrantar la ley de causa y efecto creada por Dios. El juicio de la naturaleza debe ser compensado en la misma moneda o a través de un intercambio justo. Un maestro, haciendo uso de su sabiduría, es capaz de manipular determinados mecanismos de la ley del karma. También la persona afectada puede adoptar medidas correctivas o paliativas, como la oración, el intenso amor por Dios, la fe, la meditación yógica, la dirección consciente de la fuerza vital mediante el poder de la voluntad, con el objeto de minimizar o anular los efectos adversos de las acciones erradas del pasado. En casos extremos de karma profundamente arraigado o en respuestas a la fe devocional y a la receptividad de un suplicante, o para acelerar la evolución espiritual de un discípulo, un maestro puede asumir y extinguir en su propio cuerpo los efectos de una afección kármica de un devoto o parte de ésta. Así era como Jesús podía detener el resultado inminente de una mala acción, asumiendo astralmente las consecuencias de dicha acción y perdonando de ese modo a la persona culpable de la transgresión. Para ilustrar este principio en términos simples, supongamos que un hombre de constitución débil llamado Juan hace enojar a un conocido más robusto, que entonces levanta la mano para golpear a Juan, pero de pronto yo me interpongo entre Juan y el hombre robusto en la trayectoria del golpe y le evito el daño a Juan. Por el hecho de ser más fuerte, yo resultaría afectado en un grado mucho menor, o no resultaría afectado en absoluto por el puñetazo propinado. De igual modo, cuando de acuerdo con la ley de causa y efecto, una persona está destinada a sufrir como resultado de sus acciones erróneas, un alma poderosa como Jesús puede evitar el estrago causado y agotar sus efectos, haciendo que la fuerza de tal daño se extinga en él mismo. Se sabe de algunos santos que han tomado sobre su propio cuerpo las enfermedades de las personas afectadas y de ese modo han aliviado a aquellos que sufrían. Eso no significa que uno deba sufrir con el objeto de curar a otros por medio de la ley espiritual. Solo los sanadores y maestros crísticos extraordinarios conocen el sagrado método mediante el cual pueden tomar sobre sí los sufrimientos físicos, mentales o espirituales de otros, a fin de que sus efectos se aniquilen en su propio cuerpo. El propósito de un Salvador o Gurú universal es sanar a la humanidad de las tres clases de males que le aquejan. Una vez que su instrumento corporal ha cumplido su propósito de expresar la realización de Dios, entonces se utiliza con el fin de redimir a otros por todos aquellos medios que sean más ventajosos para el devoto. Por eso se dice que Jesús se entregó a sí mismo como rescate de muchos. Él tomó sobre sí los pecados de sus discípulos y de muchas otras almas y permitió que su cuerpo fuera crucificado. Tenía la posibilidad de salvarse rogando a Dios, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Mas, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que debe suceder así? Fue sobre todo gracias a que él asumió mediante su sacrificio las consecuencias del mal karma de sus discípulos
porque ellos alcanzaron un elevado nivel espiritual que les permitió estar en condiciones de recibir al Espíritu Santo, el cual descendió posteriormente sobre ellos y los bautizó con la conciencia y la sintonía divina necesarias para llevar adelante y difundir la misión de Jesús. Ya sea que un Salvador universal o un gurú unido a Dios se encuentre en el cuerpo o en el Espíritu omnipresente, su gracia redentora es siempre la misma y está dispuesta a complacer cada humilde súplica de todo corazón receptivo. Sea cual sea la enfermedad de que padezca o la bendición curativa recibida, el único modo de destruir en forma permanente todo el karma indeseable es mediante el contacto con Dios. El cuerpo es transitoria, y aun cuando en la enfermedad le sea perdonada, debe perecer cuando su tiempo se haya cumplido. La mente es flexible y puede, por medio de una voluntad férrea, volverse inmune a muchos de los embates de su entorno. No obstante, también continúa siendo susceptible de la falibilidad de la ilusión. La curación definitiva que se ha de buscar consiste en liberarse de la contagiosa enfermedad de la ignorancia espiritual, el debilitamiento de la expresión del alma, que se halla en la raíz de todas las demás enfermedades. Si por medio de la meditación y el contacto con Dios se elimina la enfermedad de la ignorancia que constriñe al alma, entonces automáticamente se debilitan también las compulsiones kármicas mentales y físicas en el reino de la conciencia de Dios. La potestad de la ley kármica que opera únicamente como una fuerza correctiva que nos orienta ante la presencia del engaño. Ya no cumple ningún propósito y se disuelve en la sabiduría. Por eso Jesús aconsejó: buscad primero el reino de Dios, destruid el engaño, y todas esas cosas, la consumación de todas las oraciones del ser humano, incluyendo aquellas por la curación del cuerpo, de la mente y del alma, se os darán por añadidura, como herencia divina por ser hijos de Dios. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron: todos te buscan. Marcos 1:35-37. Incluso los grandes maestros buscan momentos de soledad para renovarse en el espíritu. Si bien la omnipresencia del alma no puede reducirse, el instrumento corporal de Jesús estaba siendo sometido por parte de las multitudes a un abrumador esfuerzo. Del mismo modo en que un motor eléctrico muestra señales de fatiga si funciona sin detenerse, aun cuando la potencia de la dínamo no disminuya, las muchedumbres extraían de Jesús energía curativa y fortaleza espiritual. Cuando él se encontraba entre ellas, estaba inmerso en el mar de vibraciones de las preocupaciones y emociones humanas propias de esas multitudes. Cuando él las inspiraba, se hacía uno con el dolor y con el sufrimiento de aquellas personas. Así pues, vemos que según los evangelios, era su costumbre retirarse periódicamente para permanecer en soledad y dedicarse a la oración, a fin de dejar atrás por un momento el problemático reino de las transgresiones y sus consecuencias, y entrar en el bienaventurado y trascendente reino interior de la comunión con Dios. En el presente relato, Jesús se levantó antes de que el día volcase sobre la presión de las responsabilidades y buscó un lugar solitario para orar. Esta es la conducta que el hombre en general debería adoptar con el objeto de burlar aquellas exigencias que, de lo contrario, le robarían toda su atención, impidiéndole orar y meditar. Hay un tiempo para satisfacer cada necesidad. Todos los días, las personas comen a determinadas horas para alimentar el cuerpo perecedero. Trabajan diariamente muchas horas para ganar el dinero con el cual mantenerse y mantener a quienes dependen de ellas. En la niñez, las horas laborales se destinan a la educación escolar, a fin de alimentar la mente y prepararla para asumir las responsabilidades de la vida. Unas 6 u 8 horas se dedican a la reparadora inconsciencia del sueño. Todos aquellos preciosos momentos del día que quedan libres deberían distribuirse sabiamente.
La educación mental correcta le aportará a cada persona al menos el sentido común que le permita saber qué métodos adoptar con el objeto de llevar a cabo de manera uniforme todos los deberes físicos, mentales y espirituales necesarios para proporcionarle la verdadera felicidad. Una actitud unilateral, ya sea en lo material, en lo intelectual o en lo espiritual, es infructífera. El desempeño de un deber en particular no ha de privar de atención a otros deberes importantes. Una vida unilateral es la fórmula segura para la infelicidad. Hará que otros aspectos de la triple naturaleza del hombre sufran una dolorosa escasez. Dios es a menudo el último en recibir atención dentro del programa de actividades diarias del hombre. Tan pronto como disponga de tiempo, meditaré. ¿Cómo se emplea ese tiempo? Téngase en cuenta que quien cumple con el deber más elevado de conocer a Dios recibe automáticamente la guía impartida por la voluntad divina para cumplir la lista de los deberes de menor importancia. Es nefasto buscar la prosperidad a costa de la salud o tratar de obtener la salud mientras se desatienden por completo los esfuerzos por lograr el éxito y la prosperidad. Pero dado que Dios es la fuente de todo poder, resulta correcto y apropiado buscarle a Él primero, porque junto con Dios obtendremos por añadidura salud y prosperidad. Sin embargo, con la adquisición de la salud y de la prosperidad únicamente, no alcanzaremos la unión con Dios. Así pues, el compromiso de los fervientes renunciantes de buscar a Dios primero, abandonando las metas materiales, es la consumación del propósito de la vida, porque una vez que hemos alcanzado a Dios, Él nos enriquece con la vida imperecedera y la opulencia eterna. Con independencia de cuál sea la vocación que se tenga en la vida, toda persona necesita sentir su conexión con Dios. El cultivo de una vida espiritual requiere de lugares solitarios en donde practicar la comunión divina. Puede percibirse a Dios fácilmente en un entorno rodeado de un paisaje inspirador y libre de ruidos. La mente del hombre en general se encuentra ocupada con las sensaciones de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. El sonido es la sensación que más distrae la atención. La vista de objetos o actividades materiales atrapa también la atención del ser humano. Pero si uno cierra los ojos puede deshacerse rápidamente de las sensaciones visuales, mientras que liberarse de las sensaciones auditivas es más sencillo si permanecemos en un lugar tranquilo. El devoto novicio que intenta meditar en un entorno ruidoso comprueba que su tiempo de silencio se consume por entero en la batalla contra los pensamientos inquietos que los ruidos despiertan en él. En medio de una atmósfera tranquila lograremos internarnos en el silencio sin tener que luchar contra las sensaciones provenientes de los sonidos. No obstante, si una persona hace un supremo esfuerzo de voluntad, puede concentrarse a pesar de estas distracciones. En los lugares ruidosos hay además personas que pueden interrumpir nuestros esfuerzos meditativos. Las vibraciones de inquietud de sus pensamientos y de sus actividades atraviesan el cuerpo de la persona que medita y hacen que su energía se precipite hacia los sentidos en vez de dejarla en libertad para que fluya hacia Dios. Si bien es muy beneficioso para el principiante meditar en los momentos de silencio y en lugares solitarios, esto no significa que uno no deba meditar cuando carezca de la ocasión de desplazarse a un lugar apartado. De hecho, lo único que se necesita es una habitación en nuestro hogar, donde nadie perturbe el periodo dedicado a la meditación. Uno debe dirigirse a esa habitación y crear su propia quietud interior, meditando profundamente en el infinito. Una vez que hemos tomado contacto con Dios, ninguna perturbación externa puede alterar el alma. Hay un momento y un lugar apropiados para desempeñar nuestros diversos deberes, así como se duerme durante la noche en un dormitorio silencioso y las actividades se realizan durante las horas de trabajo en una atmósfera de actividad, y el estudio intelectual se lleva a cabo durante el horario lectivo
en las aulas o en una biblioteca silenciosa, así también debe destinarse un momento y un lugar adecuados para la meditación y comunión con Dios. Cualquiera que sea el santuario apartado que uno haya elegido, le resultará especialmente beneficioso orar y meditar en un horario comprendido entre los siguientes periodos: desde las horas más tempranas del amanecer, entre las 5 y las 8 de la mañana, al mediodía, entre las 10 y la 1, al atardecer, entre las 5 y las 8, y en la noche, entre las 10 y la 1 de la madrugada. Según enseñan los maestros de la India, las horas que comprenden los periodos de transición del amanecer, del mediodía, del atardecer y de la noche de cada día solar son propicias para el cultivo del desarrollo espiritual. Las leyes magnéticas cósmicas de atracción y repulsión que afectan al cuerpo se encuentran más armoniosamente equilibradas durante los 4 periodos mencionados. Ese equilibrio ayuda a quien medita a recoger la mente en su interior para comulgar con la divinidad. Meditar en la quietud de las primeras horas de la mañana y por la noche es semejante a meditar en un lugar solitario. Durante esos periodos, la mayor parte de las personas duerme y la ciudad o nuestro entorno se encuentran silenciosos. Debido a que es menor el ruido y las vibraciones no deseadas de personas inquietas, es posible obtener rápidamente los resultados de paz que se experimenta en la meditación. Durante los días festivos y en los momentos de ocio, en vez de perder el tiempo en diversiones sin sentido y en compañía de personas mundanas, el devoto que busca a Dios disfruta de su tiempo en la compañía del Señor, por ejemplo, dando un renovador paseo por algún sitio tranquilo y solitario donde pueda meditar. Jesús vivía en un clima templado que favorecía su afición de frecuentar en la madrugada lugares solitarios al aire libre, situados en medio de la naturaleza. Cuando los discípulos encontraron a Jesús en la soledad, le dijeron: «Todos te buscan». Tal como la fragancia de las flores atrae a las abejas, las almas como Jesús, que exhalan la fragancia de Dios, de manera automática atraen a las almas espiritualmente sedientas. Él replicó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Marco 1, 38-39. Referencia paralela. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y dolencias diversas, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Mateo 4:23-25. Jesús no podía limitar su predicación en un solo lugar. En el corto lapso de su misión en la tierra, fue de sitio en sitio dentro del territorio de los israelitas, que habían sido designados por Dios como el lugar donde se iniciaría su misión especial: atraer de entre las muchedumbres a las almas sinceras y leales. No podía dedicar su valioso tiempo únicamente a la tarea de ayudar a las multitudes de manera superficial. Las almas auténticas son pocas y difíciles de hallar, pero fue en ellas donde Jesús pudo plantar las semillas de su futura cosecha permanente. Su mensaje era universal, sus enseñanzas estaban destinadas a difundirse entre todos los pueblos espiritualmente necesitados, sin distinción de casta, credo o raza. Jesús descendió del Espíritu para dar su mensaje a todos los hijos del Espíritu, y eso es lo que quiso expresar cuando dijo: «Para eso he salido». Fin del discurso 25. Gracias por escuchar.